Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad discutiremos dos importantes elementos a la hora de graficar una función, como lo son el dominio o ámbito y rango de una función. Como estos videos tienen como objetivo que aprendas a graficar, veamos primero el significado del dominio y rango gráficamente. ¿Qué significan gráficamente? En pantalla visualizamos el plano XY y sobre la misma la gráfica de una función f cualquiera. Vamos a suponer que esta es la gráfica de una función f cualquiera y queremos conocer su dominio o rango. El dominio lo visualizaremos sobre el eje X. La función comienza en este extremo cuyo valor de X es menos 9 y culmina en este extremo cuyo valor de X es menos 3. Pero también la función comienza en este extremo que tiene un círculo no relleno, indicando que ese valor no pertenece al dominio de la función. Es por ello que se dibuja acá un 1 con un círculo no relleno. Y culmina en este extremo, cuyo valor en X es 7. Y este dominio se puede escribir así, como el siguiente conjunto: los X que pertenecen al conjunto de los números reales, tal que menos 9 es menor o igual que X menor o igual que menos 3, o 1 es menor que X y menor o igual que 7. De esta forma se puede escribir el conjunto dominio de esta función. Y si queremos escribir este conjunto en forma de intervalo, recuerda que esta expresión conjuntista en forma de intervalo sería desde menos 9 hasta menos 3, corchete en menos 9 y corchete en menos 3, porque es menor o igual en ambos extremos. Recuerda que la O significa unión. ¿La unión de quién? La unión de este conjunto. Este conjunto en forma de intervalo se escribe como de 1 a 7, cerrado en 7 o corchete en 7 y abierto en 1, que viene representado por este paréntesis. ¿Por qué es abierto en 1? Porque acá solamente se lee menor. Ya sabemos que el punto 1 no pertenece al dominio de la función. Ahora bien, un método infalible que te permitirá conocer el dominio de una función siempre es el siguiente. Imagina que tú te encuentras parado acá y te vas a mover en dirección a la derecha, de izquierda a derecha. Pero ojo, te moverás mirando verticalmente hacia arriba y mirando verticalmente hacia abajo. A medida que caminas sobre el eje X y mires curva, como por ejemplo estás parado acá y si miras hacia abajo visualizas la curva, es porque este punto pertenece al dominio de la función. Si continúas caminando, por ejemplo vas por acá, mirando verticalmente hacia arriba y mirando verticalmente hacia abajo, no observas curva. Es decir, tu vista, que está representada por esta línea vertical punteada, estas dos líneas verticales punteadas, nunca intersectan la curva azul, ¿correcto? Por lo tanto, este punto no pertenece al dominio de la función. Si continúas caminando a la derecha, por ejemplo, vas por acá, cuando miras verticalmente hacia arriba, visualizas la función. Por lo tanto, este punto sí pertenece al dominio de la función. En conclusión, imagina que caminas de izquierda a derecha sobre el eje X, mirando verticalmente hacia arriba y hacia abajo. En los intervalos donde observes curva es porque este intervalo pertenece al dominio de la función, mientras que en los intervalos donde no observes curva es porque ese intervalo no pertenece al dominio de la función. Qué fácil y sencillo es. Muy bien, pasemos ahora a visualizar el rango. El rango se visualizará sobre el eje Y, sobre el eje de las ordenadas, e irá desde el punto mínimo absoluto. Más adelante veremos que un mínimo absoluto es aquel cuya altura siempre es menor que cualquier punto de la función hasta este extremo. Ese será el rango. Para visualizar mejor el rango, puedes imaginar que ahora caminas sobre el eje Y, desde acá abajo, de abajo hacia arriba, pero esta vez vas a mirar horizontalmente a la derecha y horizontalmente a la izquierda. Cuando visualices curva, como por ejemplo acá, podrás decir que ese punto donde te encuentras parado pertenece al rango de la función. Si continúas caminando hacia arriba, mirando horizontalmente a la derecha y a la izquierda, por ejemplo acá, miras la gráfica tanto en este punto como en este otro punto. Por lo tanto, este punto del eje Y pertenece al rango de la función. Si continúas caminando, este punto pertenece al rango de la función, porque cuando miras horizontalmente a la derecha visualizas gráfico. En cambio, este punto que está acá no pertenece al rango de la función, porque cuando miras horizontalmente a la derecha y a la izquierda, no visualizas el gráfico de la función, ¿correcto? Ahora bien, ¿qué conjunto representa al rango de esta función? Sería el siguiente conjunto: los valores de Y que pertenecen al conjunto de los números reales, tal que menos 8 es menor o igual que Y a su vez Y es menor que 10.
Obsérvese que en menos 8 se utiliza menor o igual, porque este punto está relleno, debido a que pertenece al rango de la función. Claro, está relleno porque este punto, que está acá, pertenece al gráfico de la función, mientras que acá se utiliza únicamente menor, porque 10 no pertenece al rango de la función. Culmina en un círculo abierto. ¿Y por qué no pertenece al rango de la función? Porque cuando visualizamos cómo se remata el gráfico de la función acá, visualizamos un círculo abierto, indicando que este extremo no pertenece al gráfico de la función. En forma de intervalo, este rango también se puede escribir así, desde menos 8 hasta 10. Cerrado en menos 8 y abierto en 10. Muy bien, continuemos. Para fijar bien la idea del significado del dominio y rango de una función dada su gráfica, vamos a visualizar algunas gráficas sencillas, pero antes te comento que cada uno de estos recuadros mide una unidad. Una unidad, tanto como a la derecha, izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Es decir, a la derecha este punto es 2, este es 3, este es 4. A la izquierda este sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Hacia arriba este sería 1, 2, 3. Y hacia abajo este sería menos 1, menos 2, menos 3. Muy bien, comencemos. ¿Cuál es el dominio de esta función? Recordemos que el dominio de una función lo vamos a visualizar cuando tú caminas sobre el eje X mirando verticalmente hacia arriba y hacia abajo. Imaginemos que caminas desde acá, desde este punto verde, hasta el infinito, así. Pues en ese intervalo que va desde menos 4, este punto es menos 4 a la izquierda, hasta más infinito, será el dominio de la función. ¿Y por qué sabemos que es hasta más infinito? Recuerda lo que hemos mencionado en videos anteriores. Estos tres puntos suspensivos indican que la gráfica se extiende hasta más infinito. Mientras que acá a la izquierda la gráfica no es rematada por tres puntos suspensivos, es decir, acá no visualizas esto, no lo visualizas, ¿correcto? Por lo tanto, la gráfica llega justamente hasta acá, hasta menos 4. Por lo tanto, el dominio de esta función son los x mayores o iguales que menos 4. ¿Por qué mayores o iguales? Porque este extremo pertenece a la gráfica de la función. ¿Y cómo podemos escribir este conjunto en forma de intervalo? Así, desde menos 4 hasta infinito positivo, cerrado en menos 4, abierto en más infinito. ¿Y cuál será el rango de esta función? Para visualizar el rango, ahora vas a caminar sobre el eje Y, mirando horizontalmente a la derecha y a la izquierda. Cuando comiences a ver gráfico, a partir de ese momento comienza el rango. Evidentemente el rango iría desde acá, desde este punto, que sería menos 1, hasta más infinito. Observa, hasta más infinito. Este sería el rango. Porque cuando caminas sobre este intervalo mirando horizontalmente a la derecha y a la izquierda, siempre visualizarás gráfico. Vale destacar que el rango comienza acá, en el mínimo absoluto de la función. Más adelante estudiaremos en detalle qué significa un mínimo absoluto. Por lo tanto, el rango será el conjunto de los y mayores o iguales que menos 1 en este caso. ¿Y cómo se escribe en forma de intervalo este rango? Así, desde menos 1 hasta más infinito, cerrado en menos 1, abierto en más infinito. Muy bien, pasemos al otro gráfico. Acá lo visualizamos. ¿Cuál será el dominio de esta función? Como siempre, el dominio lo vamos a visualizar sobre el eje X. En este caso iría desde menos infinito, porque visualizamos tres puntos suspensivos, hasta justamente este extremo. Desde menos infinito hasta este extremo en X, cuyo valor es 3. 1, 2, 3. Recuerda que cada recuadro vale una unidad. Por lo tanto, en este caso el conjunto solución son los X menores o iguales que 3. Todos los X menores o iguales que 3. En forma de intervalo se puede escribir así, desde menos infinito hasta 3. ¿Y cuál será el rango de esta función? El rango de esta función va desde su altura más baja, desde su mínimo absoluto, es decir, desde acá, hasta más infinito. Observa. ¿Y por qué sabemos que va hasta más infinito? Porque acá visualizamos tres puntos suspensivos. Por lo tanto, la curva continúa extendiéndose hacia más infinito. Así, el conjunto rango en este caso son los y mayores o iguales a. ¿Qué valor tiene el punto más bajo de la gráfica? Menos 2. Acá menos 2. Por lo tanto, el conjunto rango viene dado por los y mayores o iguales a menos 2. ¿Y cómo se puede escribir este rango en forma de intervalo? Así, desde menos 2 hasta más infinito, cerrado en menos 2 y abierto en infinito. Ahora observamos un par de ejemplos más. Comencemos a calcular el dominio acá en este primer gráfico. ¿Cuál será el dominio en este primer gráfico? Como siempre, lo vamos a visualizar sobre el eje X. Así, cuando caminas sobre el eje X, sobre este intervalo, observa, desde 0 hasta infinito, mirando verticalmente hacia arriba y hacia abajo, siempre observas gráfico.
excepto, ojo, acá hay un punto muy importante, pon mucha atención, excepto en 0. Cuando tú estás parado acá en 0 y miras verticalmente hacia abajo, no observas gráfica. ¿Por qué sabemos que no observas gráfica? Porque acá la gráfica es asintótica. El eje Y es una asíntota vertical. Más adelante vamos a explicar cómo se calculan estas asíntotas y su significado. Sin embargo, te adelanto que una asíntota es una recta donde la curva tiende a unirse a ella, pero jamás la corta. Es decir, hacia el eje Y menos infinito, jamás la curva azul toca al eje Y. Ese es el significado asintótico. Por lo tanto, el dominio en este caso viene dado por el conjunto de las x mayores que 0. Todos los valores mayores que 0, pero ojo, no iguales. No iguales no, sino únicamente mayores que 0. En forma de intervalo, este conjunto se puede escribir así. Desde 0 hasta infinito. Abierto en 0, porque 0 no pertenece al dominio de la función, hasta más infinito. Ahora bien, vamos a visualizar el rango. ¿Cuál será el rango de esta función? Visualizamos 3 puntos suspensivos hacia abajo, indicando que la curva se extiende hacia menos infinito, y 3 puntos suspensivos hacia arriba, indicando que la curva se extiende hacia más infinito. Por lo tanto, cuando caminas sobre el eje Y, desde menos infinito hasta más infinito, mirando horizontalmente a la derecha, siempre visualizas curva, ¿correcto? Siempre. Así, el conjunto solución en este caso son los reales. Este es el conjunto solución. ¿Y cómo se escribe este conjunto en forma de intervalo? En forma de intervalo, este conjunto se escribe así. Desde menos infinito hasta más infinito. Así se escribe este conjunto en forma de intervalo. Muy bien, pasemos a la siguiente gráfica. Obsérvala acá. ¿Cuál será el dominio de esta función? Antes de responder, visualiza el comportamiento asintótico. Acá visualizamos un comportamiento asintótico. Estos 3 puntos indican que la curva se extiende hacia más infinito sobre el eje Y, pero jamás lo toca. Igual acá. Nunca corta el eje X, igual acá. Nunca corta el eje X, igual acá. Nunca corta al eje Y. Pero en todos sus extremos se extiende hacia infinito. Acá se extiende hacia el eje X menos infinito, acá hacia el eje Y menos infinito, acá hacia el eje X más infinito y acá hacia el eje Y, es decir, hacia más infinito. Muy bien, hecha esta aclaratoria, ahora sí vamos a responder cuál es el dominio de esta función. Cuando caminas sobre el eje X desde menos infinito hasta más infinito, desde menos infinito hasta más infinito, mirando verticalmente hacia arriba y hacia abajo, siempre visualizas curva, excepto en un punto, acá. Ojo, mucho ojo con esto. Cuando estás parado acá en el origen de coordenadas, en tu caminata, y visualizas hacia arriba y hacia abajo, no visualizas curva. ¿Por qué? Porque el eje Y es una asíntota vertical y la curva azul jamás la corta. Por lo tanto, 0 no pertenece al dominio de esta función. Así, el dominio de esta función en este caso se escribe de la siguiente manera. En forma de conjunto serían los reales menos el número 0. Y en forma de intervalo se escribe así, desde menos infinito hasta 0, unido al intervalo desde 0 hasta infinito. De esta forma se escribe este conjunto en forma de intervalo. ¿Y cuál sería el rango de esta función? Ya sabemos que el rango lo visualizamos sobre el eje Y. Por lo tanto, vamos a caminar sobre el eje Y desde abajo hacia arriba, desde menos infinito hasta más infinito. Observa que el rango no está comenzando en ningún mínimo finito, es decir, en algún valor. ¿Por qué? Porque esta curva no tiene mínimo, ya que se extiende hacia menos infinito. Eso lo veremos más adelante. Ahora bien, ¿qué está sucediendo acá cuando caminas? Lo mismo que sucedía cuando caminabas sobre el eje X. Cuando estás caminando sobre el eje Y, verticalmente de abajo hacia arriba, mirando horizontalmente a la derecha y a la izquierda, siempre visualizas curva, excepto en el origen de coordenadas. Cuando estás acá, vamos a destacar mejor este origen en amarillo. Cuando estás parado acá, o parada, y en el origen de coordenadas miras a la derecha, no visualizas curva porque el eje X es una asíntota. Nunca la curva toca el eje X. Igual cuando miras a la izquierda, esta curva nunca corta al eje X. Por lo tanto, en este caso, el rango coincide con el dominio de la función. Es el conjunto de los reales, excepto el 0. En forma de intervalo, ya sabemos que este conjunto rango se escribe desde menos infinito hasta 0, unido de 0 hasta infinito. Culminemos el análisis gráfico del dominio y rango de una función con este par de ejemplos. Comencemos analizando este gráfico. ¿Cuál es el dominio de esta función? Bueno, imagina que caminas sobre el eje X, mirando verticalmente hacia arriba y hacia abajo en estos intervalos destacados en verde. Observa.
Cuando caminas sobre estos intervalos mirando verticalmente hacia arriba y hacia abajo, siempre miras curva, ¿correcto? Por lo tanto, en este caso el dominio va desde este punto que es menos 4, recuerda que cada recuadro vale una unidad, hasta 0, 0 en este caso sí pertenece al dominio de la función, porque acá el gráfico no es rematado con un círculo abierto, unido al intervalo que va desde 1 hasta 4, pero 4 no pertenece al dominio de la función. ¿Por qué no pertenece al dominio de la función? Porque observa cómo se remata la curva acá. Se remata con un círculo azul abierto. Vamos a eliminar momentáneamente las rejillas para que visualices mejor cómo se remata el gráfico con un círculo azul abierto, indicando que ese extremo no pertenece al gráfico de la función. Por lo tanto, el dominio de la función viene dado en este caso por lo siguiente: los x mayores o iguales que menos 4 y menores o iguales que 0, o los x mayores o iguales que 1 y menores que 4. Este sería el dominio de la función. Y este dominio en forma de intervalo se escribe así. Esta primera parte sería el intervalo desde menos 4 hasta 0, cerrado en menos 4 y cerrado en 0. La O significa unión, unido, a este otro intervalo, este que está acá, que va desde 1 hasta 4, cerrado en 1, abierto en 4. Muy bien, ¿cuál será el rango de esta función? Si caminas sobre el eje Y en este intervalo, observa, mirando horizontalmente a la derecha y a la izquierda, siempre visualiza función, ¿correcto? Siempre. Desde este extremo donde comienza la función a ser graficada, ubicado en el eje Y en menos 4, hasta este extremo, ubicado en el eje Y en 2. Pero ojo, menos 4 no pertenece al rango de la función. ¿Por qué sabemos que menos 4 no pertenece al rango de la función? Porque acá se visualiza que el gráfico de la función es rematado con un círculo azul abierto. Por lo tanto, el conjunto rango en este caso sería los y mayores que menos 4 y menores o iguales que 2. Este sería el rango. En forma de intervalo, esto se puede escribir desde menos 4 hasta 2, abierto en menos 4 y cerrado en 2. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Evidentemente, cuando caminas sobre el eje X en este intervalo destacado en verde, mirando verticalmente hacia arriba y hacia abajo, siempre miras curva. Por lo tanto, el dominio de esta función será el conjunto que va desde los x mayores o iguales que menos 4 y menores o iguales que 4. Recuerda que este extremo es menos 4, ya que cada recuadro vale una unidad, y este extremo vale 4. Y ambos extremos pertenecen al gráfico de la función, porque visualizamos claramente que sus extremos no son rematados por círculos azules abiertos. Y también sabemos que el dominio llega justamente hasta 4, porque tampoco visualizamos 3 puntos suspensivos que indicarían que la curva se extiende hacia infinito. En forma de intervalo, este dominio se escribe así, desde menos 4 hasta 4, cerrado en menos 4 y cerrado en 4. ¿Y cuál sería el rango de esta función? Si caminas sobre el eje Y en este intervalo, mirando horizontalmente a la derecha y a la izquierda, siempre visualizas gráfico, ¿correcto? Si caminas desde exactamente este punto, desde menos 2 hasta 2, por lo tanto el rango viene dado por el conjunto de los y mayores o iguales que menos 2, pero menores o iguales que 2. Este rango en forma de intervalo se puede escribir así, desde menos 2 hasta 2. Si tienes la libertad de escribir el dominio y el rango, lo puedes hacer en forma de conjunto, así, o en forma de intervalo, así, como te sientas más cómodo o cómoda. Muy bien, finalicemos el video observando cómo se calcula el dominio y el rango de una función. En pantalla se visualiza cómo calcular el dominio de una función, pero no se visualiza cómo calcular el rango de una función. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de nuestros ejercicios y en un alto porcentaje de universidades en el mundo no se exige el rango previo al gráfico de la función. No se exige. Si quieres saber cómo calcular el rango analíticamente, te invito a ver nuestra lista de reproducción sobre funciones, donde procedemos a calcularlo analíticamente. Más en este tipo de ejercicios de gráfico de funciones, el rango lo obtendremos del bosquejo al que lleguemos, porque será suficiente obtener el dominio de la función, intersectos con los ejes, los puntos críticos, máximos, mínimos, cuando crece, decrece, puntos de inflexión, concavidad, convexidad, simetría y signo de la función. Esos elementos serán suficientes para obtener un excelente bosquejo del gráfico a dibujar. La razón fundamental por lo cual normalmente no se exige calcular el rango en las funciones a graficar es por lo siguiente: el dominio de la función inversa siempre es igual al rango de la función original, de la función dada en el ejercicio. Esta es la función que te dan.
Pero ojo, aquí surge un punto delicado. Para que exista la función inversa, esta función inversa que está acá, nuestra función original debe ser biyectiva. Por lo tanto, antes de calcular la inversa, debemos examinar si ciertamente esta función original debe ser inyectiva y sobreyectiva para garantizar que la función inversa exista y poder aplicar esta relación. Como ves, calcular el rango es un punto delicado. Repito, y es por esta razón que por lo general no se exige su cálculo previo a su gráfico. Muy bien, vamos a fijar entonces nuestra atención en cómo calcular el dominio de una función, obedeciendo los siguientes tips y consejos que te permitirán calcular el dominio de una manera muy rápida y fácil. Y ojo, el dominio sí siempre hay que calcularlo, siempre hay que obtener el dominio de la función. Muy bien, comencemos. El dominio de una función se obtiene según las siguientes restricciones. Primero, si la función es polinómica, el dominio es el conjunto de los números reales. Recuérdese que una función polinómica es, por ejemplo, una recta, como x menos 1, una parábola, x cuadrado menos 3x más 2, o cualquier polinomio de cualquier grado, x a la 4 más x al cubo menos 8, etc. Cuando se visualice una función polinómica, el dominio será el conjunto de los números reales. Muy bien. Si la función es racional, recuerda que una función racional es el cociente de dos polinomios o el cociente de dos funciones cualquiera, f de x, g de x, dos funciones cualesquiera, siempre el dominio será el siguiente. Pon mucha atención. El conjunto de los números reales menos todos los puntos que anulan el denominador. Vas a tomar el denominador, este que está acá, la función que está abajo, y la vas a igualar a 0. Y esos puntos los vas a excluir del conjunto de los reales. Por eso es que acá coloco menos. En el caso que estemos en presencia de una función irracional, recuerda que una función irracional es aquella que posee un radical, deberás examinar primero el índice de la raíz. Este es el índice de la raíz. Si ese índice es par, se deberá resolver la siguiente inecuación inmediatamente, que todo lo que está dentro de la raíz, que en este caso es la función f, debe ser mayor o igual que 0. En el caso de que el índice sea impar, no generará ninguna restricción. Las raíces de índice impar no generan ninguna restricción. La razón es la siguiente: tú puedes calcular la raíz de índice impar de cualquier número real, sea positivo o sea negativo, ¿correcto? Como por ejemplo la raíz cúbica de menos 8. En cambio, si el índice es par, como la raíz cuadrada, raíz cuarta, etc., siempre dentro de estas raíces deberás tener un número positivo, o a lo sumo igual a 0, pero jamás un número negativo, porque la raíz cuadrada de menos 4 no existe, por ejemplo. Ahora bien, como la raíz de índice impar no genera restricción, procederás a estudiar la función que se encuentra dentro del radical. Muy bien, si estás en presencia de una función logaritmo neperiano o natural, o logaritmo decimal, en cualquiera de los dos casos, deberás resolver esta inecuación, que todo su argumento, es decir, todo lo que está dentro de la función logaritmo, debe ser mayor que 0. Si estás en presencia de la función inversa arcoseno o arcocoseno de una función cualquiera, deberás resolver esta inecuación. El argumento del arcoseno o arcocoseno mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1. Estas son las principales restricciones que usualmente se utilizan en las diferentes evaluaciones. Por lo menos en un 95% de las evaluaciones se aplican estas restricciones. Visualicemos para cerrar algunos ejemplos. Obsérvese la función número 1. ¿Qué tipo de función es? Según la que hemos visto, es una función polinómica, por lo tanto su dominio es el conjunto de los números reales. Obsérvese la segunda función. También es una función polinómica. ¿Cuál es su dominio? El dominio es el conjunto de los números reales. Obsérvese esta tercera función. ¿Qué logras visualizar? Que se trata de una función racional, porque es el cociente de dos polinomios. ¿Qué debes hacer? Colocar como dominio el conjunto de los números reales y restar o eliminar el conjunto de los puntos donde se anula el denominador. Te pregunto, ¿para qué valor de x se anula este denominador? Bueno, se anula evidentemente para 0, porque si en x colocamos 0, 0 al cuadrado es 0. Por lo tanto, debemos restar acá 0. Y listo, este será el dominio de esa función. Los reales menos el 0. Si lo deseas, puedes tomar este denominador, x cuadrado, lo igualas a 0 y despejas x. X es igual a 0. Es por ello que acá se ha colocado 0. Muy bien, continuemos. Observa la función número 4. ¿Qué logras visualizar en ella?
que se trata de una función racional. Por lo tanto, el dominio es el conjunto de los números reales menos donde se anula el denominador. Pero en este caso visualiza este denominador. Pon mucha atención en este denominador. ¿Este denominador se anula en algún punto de x? No, en ninguno. Es imposible, jamás se anula. Por lo tanto, el dominio de la función número 4 es el conjunto de los números reales. Si quizás te quedó la duda de por qué jamás se anula, simplemente toma x² más 4 e igualalo a 0. Y trata de despejar x. Este 4 positivo pasaría a negativo. Y este cuadrado se transforma en la raíz cuadrada. Y ya sabemos que la raíz de menos 4 no existe. Tal como puedes visualizar, jamás el denominador se anula. También lo puedes ver así. Si a un número positivo, ya que x elevado al cuadrado siempre es positivo o a lo sumo 0, se le suma un número positivo cualquiera, la sumatoria siempre dará un número positivo. Jamás será igual a 0. Continuemos. Observa la función número 5. ¿Cuál será el dominio de esta función? Se trata de un par de funciones racionales. Por lo tanto, el dominio en este caso es el conjunto de los números reales menos los puntos donde se anula el denominador. ¿En qué puntos se anulan los denominadores? Justamente en 0. Porque si acá colocamos 0, quedaría 0 y acá también. Por lo tanto, debemos excluir el 0 del dominio de esta función. Vale mencionar que cuando tengas la suma, resta o multiplicación de funciones, el dominio es la intersección del dominio de la primera función con el dominio de la segunda función. Pero no te preocupes, más adelante veremos la aplicación de este comentario. Veamos ahora la función número 6. ¿Qué logras visualizar en ella? Que también es una función racional. Por lo tanto, el dominio es el conjunto de los números reales menos donde se anula el denominador. ¿El denominador llega a anularse? Veamos. Toma el denominador, lo igualas a 0 y resuelve esa ecuación. Evidentemente de acá x sería igual a, este 1 negativo pasa a positivo y este cuadrado se transforma en la raíz. Recuerda que la raíz cuadrada arroja dos resultados, uno positivo y uno negativo, porque la raíz de 1 es 1. Por lo tanto, existen dos valores donde se anula el denominador. ¿Cuáles son estos dos valores donde se anula el denominador? En este caso son menos 1 y 1. Por lo tanto, debemos excluirlos del dominio de esta función. Obtener el dominio de una función, además de darnos la información de dónde será dibujada sobre el eje x, más adelante verás que estudiarla en sus extremos, o lo que es igual en los puntos excluidos como menos 1 y 1, será fundamental, ya que probablemente esos puntos sean asíntotas verticales. Observa la función número 7. Observamos que se trata de una función irracional, porque se visualiza una raíz. Por lo tanto, debemos examinar el índice de la raíz. ¿Cuánto vale el índice de la raíz? Como no se coloca, se sobreentiende que el índice de la raíz es 2, porque es una raíz cuadrada. Obsérvese que ese índice es par. Como es par, la restricción del dominio nos indica lo siguiente, que todo lo que está dentro de la raíz, que en este caso es menos x, debe ser mayor o igual que 0. Vamos a resolver esta inecuación. ¿Cómo eliminamos este signo negativo de una inecuación? Multiplicando por menos 1 en ambos miembros de la desigualdad. Pero recuerda que cada vez que multiplicas por menos 1 en una inecuación, el signo de relación, este que está acá, cambia. Por lo tanto, quedaría lo siguiente. Menos x por menos 1 es x positivo. El signo cambia. Y 0 por menos 1, por supuesto, es igual a 0. ¿Y este conjunto cómo se puede escribir en forma de intervalo? Se puede escribir como desde menos infinito hasta 0, abierto por supuesto en menos infinito, cerrado en 0. Este sería en este caso el dominio de esta función. Vamos a anotarlo por acá. El dominio de esta función viene dado por este intervalo, por el intervalo desde menos infinito hasta 0. Visualiza ahora la función número 8. ¿Qué logras visualizar? Que se trata de una función irracional, debido a que existe la presencia de una raíz. Por lo tanto, debemos examinar la naturaleza del índice de la raíz, si es par o es impar. En este caso se sobreentiende que acá hay un 2, por lo tanto el índice es par. Pon mucha atención a lo que a continuación te voy a explicar, ya que suele salir en los exámenes. ¿Cuál es la restricción de una raíz? Que todo lo que está dentro de la raíz, si el índice es par, debe ser mayor o igual que 0. Pero en este caso, ojo, en este caso se toma solamente mayor. Lo más probable es que te preguntes ¿por qué? Si tenemos una raíz. Por lo siguiente, porque esa raíz se encuentra en el denominador. Esa es la razón. Y recuerda que los denominadores nunca pueden ser iguales a 0. Jamás.
porque la división entre 0 no está permitida. Por lo tanto, cada vez que tengas una raíz en el denominador, tu restricción será esta, únicamente mayor que 0, no mayor o igual. Mucho cuidado con este detalle, repito, porque suele ser muy evaluado en los exámenes, pruebas o talleres. Muy bien, vamos a resolver pues la inecuación que hemos obtenido. ¿Cómo resolvemos esta inecuación? Hay varias formas de hacerlo. La más fácil de todas es hallar las raíces de esta expresión. ¿Cuáles son las raíces? Tomas tu expresión, la igualas a 0 y procedes a despejar x. Evidentemente al despejar x se obtiene más o menos 1, porque este 1 negativo pasa a positivo y la raíz cuadrada de 1 es más o menos 1. Luego simplemente graficas esas dos raíces en el eje x. El método que te estoy explicando en este momento es el más rápido y sencillo. Pero repito, existen otros caminos y si conoces algún otro y te sientes más cómodo o cómoda, puedes hacerlo. Igual vas a llegar al mismo resultado. Muy bien, ubica las raíces en el eje x. Acá tenemos menos 1, vamos a suponer que está acá. Y acá tenemos 1. Por supuesto, para acá está más infinito y para acá menos infinito. Estas raíces dividen al eje x en tres intervalos. El intervalo de menos infinito a menos 1, el intervalo desde menos 1 a 1 y finalmente el intervalo desde 1 hasta infinito. Visualízalo bien, existen tres intervalos. Selecciona el que tú quieras, el que tú desees y evalúa tu expresión original, esta que está acá. Te sugiero que siempre selecciones el intervalo donde se encuentra el 0, por ejemplo acá, que se encuentra el 0. Porque evaluar una función en 0 es muy fácil. ¿Qué sucede si evalúas esta función en 0? Bueno, te queda 0 al cuadrado que es 0 menos 1, que es igual a menos 1. ¿Qué signo tiene el resultado? Negativo. Por lo tanto, en el intervalo de menos 1 a 1, esa función es negativa. Y en el resto de los intervalos será positiva. Y esto siempre ocurre de esta manera. ¿Por qué? Porque los signos siempre van intercalados, más más o menos más menos. Si acá en este signo negativo rojo hubiese quedado positivo, obligatoriamente el resto de los intervalos es negativo. Esto siempre es así. Muy bien, una vez que tienes esta información, puedes dar respuesta rápida a esta inecuación. Se pregunta cuándo es mayor que 0, es decir, cuándo es positiva. Bueno, ella es positiva de menos infinito a menos 1, unido de 1 a infinito. Vamos a escribirlo porque ese sería el dominio de la función número 8. El dominio de la función número 8 consta de los intervalos desde menos infinito a menos 1, unido de 1 a infinito positivo. Observa qué fácil y sencillo es. Ahora fija tu atención en la función número 9. ¿Qué logras visualizar? Que se trata de una función irracional, porque visualizas una raíz. Por lo tanto, debemos examinar el índice de la raíz. ¿Cómo es el índice de la raíz? Es impar. Por lo tanto, no genera ninguna restricción. Analizar esta función es equivalente a analizar esta función. Observa. X por x cuadrado menos 1. Es como si la raíz no existiera. Repito, analizar el dominio de esta función es idéntico a analizar el dominio de esta función, debido a que la raíz tiene índice impar. Esa es la razón. Por supuesto, ojo, la raíz no genera restricción, pero el denominador sí. Sabemos que el denominador no puede ser igual a 0. Por lo tanto, el dominio en este tercer caso, vamos a colocarlo por acá, vamos a borrar acá, sería el conjunto de los números reales menos donde se anula el denominador. ¿En qué punto se anula el denominador? Muy bien, en menos 1, en 0 y en 1. En estos tres puntos se anula el denominador. ¿Por qué? Porque si tomamos x igual 0 y colocamos acá 0, el denominador se anula, porque 0 por cualquier expresión es 0. ¿Y por qué eliminamos el menos 1 y el 1? Porque evidentemente 1 menos 1 sería 0. Y menos 1 al cuadrado es 1 positivo, menos 1, 0. Otra forma de obtener los valores menos 1 y 1 es simplemente tomar la expresión x cuadrado menos 1, esta que está acá, y la igualas a 0. Al despejar x obtienes más o menos 1. Qué fácil y sencillo es. Fija tu atención ahora en el ejemplo de la función número 10, esta que está acá. Estamos en presencia de una función irracional, ya que visualizamos un radical. Por lo tanto, debemos examinar el índice si es par o es impar. En este caso el índice es 2, es par. Por lo tanto, ¿cuál es la restricción? Que todo lo que se encuentra dentro del radical debe ser mayor o igual que 0. Y resolvemos esta inecuación. Es bastante sencilla. Simplemente estas serían los x menores o iguales que 4.
Es decir, el dominio de esta función viene dada por este conjunto, todos los valores menores que 4. Vamos a escribirlo. El dominio es desde menos infinito hasta 4, cerrado en 4, abierto por supuesto en menos infinito. Examinemos ahora la función número 11, que logras visualizar que estamos en presencia de una función irracional. Por lo tanto, debemos examinar el índice de la raíz. ¿Cómo es el índice? El índice es impar. Por lo tanto, no genera ninguna restricción. Pasamos a analizar la función interna. ¿Cómo es la función interna? Es un polinomio, es una función polinómica. ¿Y cuál es el dominio de las funciones polinómicas? El conjunto de los números reales. Listo. El dominio de la función 11 es el conjunto de los números reales. Examinemos ahora la función número 12. Observa que esta función es idéntica al del ejemplo 11 y se sabe que el dominio de esta función es el conjunto de los números reales. Pero ojo, acá se encuentra otro radical cuyo índice no es impar, es par, míralo. Es 2. Por lo tanto, debemos tomar todo lo que está dentro de la raíz, esto que está acá, y escribirlo así, pon mucha atención. Todo lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que 0, y resolver esta inecuación es bastante sencilla. Serían los x mayores o iguales que 1, es decir, desde 1 hasta infinito. Por lo tanto, como el dominio de esta función son los reales, y el dominio de esta función es desde 1 hasta infinito, el dominio total será el conjunto desde 1 hasta infinito. Lo que se ha hecho es intersectar el conjunto de los números reales con el conjunto solución de esta restricción, que fue desde 1 hasta infinito. Cuando intersectas este intervalo de 1 a infinito con los reales, evidentemente obtienes como intersección este intervalo desde 1 hasta infinito. Muy bien, fija tu atención ahora en la función número 13. Se trata de dos raíces cuyos índices son impares, mira. Y como dentro de las raíces existe una función polinómica, no hay ningún tipo de restricción. Por lo tanto, el dominio es el conjunto de los números reales. Listo, qué rápido y fácil es. Observa ahora la función número 14. Se trata de una función irracional. Por lo tanto, debemos examinar el índice de la raíz. ¿Cómo es el índice de la raíz? En este caso, el índice es impar. Por lo tanto, la raíz no genera ningún tipo de restricción. Pasamos a estudiar la función que se encuentra dentro. La función que se encuentra dentro se trata de una función racional. Y recuerda que el dominio de las funciones racionales es el conjunto de los números reales menos donde se anula el denominador. Te pregunto, ¿en qué punto se anula el denominador? Muy bien, evidentemente en 3, porque 3 menos 3 será igual a 0. Por lo tanto, el dominio de esta función son los reales menos el 3. Fija ahora tu atención en la función número 15. Se trata de una función logarítmica. ¿Y cuál es la restricción de la función logaritmo? Que todo lo que está dentro de su argumento, que en este caso es x menos 2, debe ser mayor que 0, mira. Al resolver esta sencilla inecuación quedaría x mayores que 2. Es decir, desde 2 hasta infinito, vamos a escribir el dominio de esta función. Viene dado por el intervalo desde 2 hasta infinito. Observa ahora la función número 16. Se trata de un logaritmo decimal. Este era un logaritmo neperiano. La restricción es la misma. X menos 3 debe ser mayor que 0. Vamos a resolver. Quedaría x mayores que 3. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los x mayores que 3. Es decir, el intervalo desde 3 hasta infinito. Observa ahora la función número 17. Se trata de una función irracional porque existe la presencia de un radical. Por lo tanto, debemos examinar su índice. El índice es par, es 2. Se sobreentiende que es 2. Por lo tanto, todo lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que 0. Pero ojo, esta raíz se encuentra en el denominador. Por lo tanto, solo tomamos mayor que 0. No puedes tomar igual a 0 porque los denominadores nunca pueden ser iguales a 0. Y resolver esta inecuación es bastante sencilla. Quedarían los x mayores que menos 2. Por lo tanto, el intervalo solución son todos los valores de x mayores que menos 2. Es decir, desde menos 2 hasta infinito, abierto en menos 2 y por supuesto abierto en infinito. Finalmente, observa estas dos funciones, arcoseno de x más 5 y arcocoseno de x más 5. Sea arcoseno o arcocoseno, las dos generan la misma restricción. Y como tienen el mismo argumento, su dominio es exactamente el mismo. Vamos a calcularlo acá al lado. Es muy fácil. ¿Cuál es la restricción del arcoseno o arcocoseno? Esta, menos 1 menor o igual que su argumento, es decir, todo lo que está dentro del arcoseno o arcocoseno, menor o igual que 1. Listo, ya se aplicó la restricción. Ahora de acá se procede a despejar x.
¿Y cómo despejamos x? Bueno, para despejar x debe quedar x acá sola en este lado. ¿Y cómo hacemos que quede x sola acá? Restándole 5, porque 5 menos 5 es 0. Pero si restamos 5 a la expresión del centro, también debemos restar 5 acá. Y también debemos restar 5 acá para que no se altere la inecuación. Menos 5 menos 1, menos 6. Menor o igual que 5 menos 5 es 0, quedaría x sola, que es lo que se deseaba, su despeje. Y menos 5 más 1 es menos 4. Y listo, este es el dominio. Viene dado por el intervalo desde menos 6 hasta menos 4. Vamos a escribir ese intervalo de menos 6 a menos 4, cerrado en ambos extremos. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto